las parábolas. Parábolas. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola en la Biblia, no? ¿A qué se refiere la palabra parábola o qué es una parábola? El Señor Jesucristo, cuando estuvo con nosotros en su vida física, cuando vino, se hizo carne y habitó entre nosotros, habló en parábolas. En un momento de su ministerio terrenal, el Señor Jesús comenzó a hablar en parábolas. En el momento en que empezaron a atacarlo y que empezó a sufrir persecución y que todos empezaron a agolparse y muchos querían atacar a Jesús y hacerlo confundir, fue el momento que el Señor decidió hablar en parábolas. Jesucristo empezó a hablar de esta manera. ¿Qué es una parábola? ¿Alguien sabe definir lo que es una parábola? ¿Qué es una parábola? Bíblicamente, no matemáticamente. Puede ser, no sé la definición exacta, pero es una historia que ejemplifica algo. Una historia que ejemplifica algo. Bien. ¿Alguien más se atreve? Transmitir un mensaje, una reflexión. También coincido con Paula a través de una historia, un relato. Transmitir una reflexión a través de una historia. Que sea familiar, para todos, escuchen. Que sea una historia familiar. Que estén familiarizados con la historia que se cuenta. Utiliza quizás analogías, comparaciones, justamente esta historia para hacer otra cosa porque de alguna manera la lectura está comparando con. Bien. Acá me dice una analogía, una comparación. Una analogía significa algo mostrado de una manera, pero que tiene que ver con otra cosa. Eso es analogía. Así dicho de manera sencilla. Bien, parábola viene de una definición que tiene que ver algo puesto en lugar de otro. Tiene que ver justamente con esto, con lo que decía recién de analogía, lo que escuchábamos de analogía, o de una comparación, una semejanza. Y en la Biblia se trata de justamente esto. Jesús hablaba en parábolas, que es una historia conocida, muy familiar con la gente que escucha, la gente reconoce lo que es la historia, y esa historia muestra una verdad espiritual. Es una historia común, que todos pueden entenderla, conocerla y relacionarla, y en base a eso tener el conocimiento de un principio espiritual. Hay una frase que escuché que decía que una historia terrenal con significado celestial. Una historia terrenal con significado celestial. No es una fábula ni otro tipo de figura, porque las fábulas son historias que no reflejan la realidad. Una fábula, por ejemplo, viene el oso y le dice al avestruz, no sé, algo así. Las avestruz no hablan. O sea, esa es la diferencia. Es una historia real, algo que puede suceder. Y les voy a contar una parábola. Es así, escuchen. El reino de los cielos es semejante, es igual a la levadura. Que una mujer viene, agarra harina, amasa, mete 3 partes de levadura, arma la masa hasta que la masa se leuda. Fin. Ahí les dije una parábola. La Biblia lo dice de esta manera.
El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó en 3 partes, lo metió en la harina hasta que leudó toda la masa. Ahí está, fin. Así de cortita, así de sencilla. Hay diferentes tipos de parábolas, pero esta es una que me gusta mucho porque es re cortita. ¿Entendieron la parábola? O mejor dicho, ¿entendieron la historia que conté? ¿Vieron una mujer cocinar con levadura? ¿Sí? ¿Quién cocinó con levadura acá? Levanten la mano, ¿quién cocinó con levadura? Levanten, alto. Con levadura, lo que sea. Bien, estamos hablando de un 90 y... ¿Arriba? ¿Han cocinado con levadura? Sí. Estamos hablando del 95% acá lo hicieron. O sea, es algo común, una historia que se refleja en la vida diaria. Ahora, tiene una particularidad, que después la vamos a ver, ¿no? Jesús de estas historias cuenta alrededor de 30. Cuenta 30 parábolas. Estas 30 parábolas están escritas en los evangelios sinópticos, o sea, en Mateo, Marcos y Lucas. Juan no tiene parábolas, el evangelio de Juan. Es un recurso específicamente narrado en los evangelios sinópticos. Que son Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, ¿qué particularidad tiene una parábola? Que es una historia sencilla. Punto 1, una historia sencilla. Una historia común y corriente. Muy fácil de recordar. Si yo a ustedes les tengo que enseñar algo, seguramente si se los enseño por medio de una parábola, seguramente se lo van a acordar. Si yo les cuento cómo es el reino de los cielos, y les voy texto por texto, no les va a ser tan fácil de recordar de que si yo les digo que es igual a una mujer que trabajó con levadura, que amasó la harina hasta que todo fue leudado. Posiblemente cuando ustedes se vayan a sus casas se acuerden que yo les dije que el reino de los cielos es igual a ¿qué? ¿A qué objeto? ¿A qué? ¿A qué es? A la levadura. ¿A qué es igual el reino de los cielos? A la levadura. Eso es lo que dije, ¿no? A ver, repito de nuevo. ¿El reino de los cielos es igual a qué? A la levadura. ¿Se van a acordar de esto? ¿Sí? Bueno. Algo muy sencillo que primero se va a entender y después va a ser fácil de recordar. Pero el otro punto es que los va a hacer pensar. Yo me puedo pensar, ¿a la levadura? ¿El reino de los cielos? Entonces ya ahí me lleva a trabajar la cabecita, la capocha, el cerebro. Empiezo, la levadura, el reino de los cielos, igual a la levadura. Y empiezo a pensar, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué se trata? Entonces una historia común y corriente que me lleva a un razonamiento espiritual que es el que Jesús, el que Dios quiere que nosotros aprendamos. Vean, no vamos a ir mucho más de esto, pero tienen que saber, si a ustedes les gusta meditar en la palabra del Señor y quieren saber sobre las parábolas, tienen que saber que hay 30, está dividida en 3 partes y son muy fáciles de identificar, y con eso ya pueden hacer todo un estudio de las parábolas. No hay ni más ni menos que 30 y están bien clasificadas. Ahora, ¿cuál es el propósito de las parábolas? Para esto, para avanzar sobre este tema, vamos a leer Mateo capítulo 13. Y vamos a ver algunas parábolas. Y vamos a pensar juntos. Bien. ¿Alguien conoce alguna parábola que me quiera comentar ahora? O que me diga, me haga referencia, no para contarla, sino que alguno se acuerde de una parábola y diga, esta es una parábola. La parábola
El cuentito del sembrador, podemos decir, la historia. A veces la parábola parece algo como... No, es una historia, ¿no? La historia del sembrador, la parábola del sembrador. ¿La conocen? Algunos la conocen, otros no. Bueno, léanla. Está muy linda. Otra parábola. El trigo y la cizaña. Bien. ¿Conocen lo que es el trigo? Sí. ¿La cizaña? ¿Saben lo que es la cizaña? ¿Qué es la cizaña? ¿Una planta? ¿Y qué hace la planta? ¿No te acordás? ¿Te dio vergüenza? Bien, bien. Démosle tiempo. Démosle tiempo a la niña. Casi preadolescente. No, eso los padres no quieren. que se quede ahí. ¿Otra parábola? La moneda perdida. Son parábolas, no tienen por qué saberlas. Simplemente quiero ver si alguno conoce, como para hacer relación con alguna de estas historias. Bien, Mateo 13. Bueno, ¿alguien sabe para qué son las parábolas? ¿Para qué sirven las parábolas? ¿Cuál es el propósito de las parábolas? ¿Cómo? ¿Para una explicación? ¿Una síntesis? Sí, está bien. Es para, de una manera clara, dar la idea de lo que en este caso Jesús quiere decir. Ahora, Jesús tenía un propósito para esto. Tenía un propósito que es un propósito muy específico. Esto está en Mateo 13:10. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por parábolas? Esto podemos leerlo de la siguiente manera. Jesús no hablaba por parábolas, hasta que en un momento decide hacerlo. Entonces los discípulos le dicen, ¿pero por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, Jesús les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. El 12 dice, cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y sigue hablando, ¿no? La realidad es la siguiente. Si ustedes buscan a Cristo, son buscadores de Dios. Si a ustedes reciben parábolas, el Señor se las va a revelar. Porque el que sigue a Cristo y el que busca, encuentra. Entonces, las parábolas, para los que buscan a Cristo, van a recibir esa riqueza. Pero los que no buscan a Cristo, los que no buscan la verdad, esta verdad detrás de la parábola no la van a encontrar, no la van a entender. Y ese es un principio de las parábolas de Jesús. Porque todo aquel que busca, halla. Si ustedes aman a Cristo, cuando lean las parábolas, van a poder introducirse a la verdad. Y Jesús hablaba por parábolas. Y empezaba a contar y decía, resulta que había una mujer que agarró harina, puso la levadura y la masa leudó. Bueno, el Evangelio, el reino de los cielos, es como esa levadura. Entonces, los que estaban escuchando y que tenían interés en Cristo, que buscaban la verdad y amaban a Cristo, tan sencillo como eso, se les revelaba la verdad. Los que no les interesaba, los que estaban ahí para atacarlo, se enojaban y no entendían y no llegaban a la verdad, porque solamente a través de Cristo se puede llegar a la verdad. Y otra de las cosas por la cual Jesús hablaba en parábolas era porque no quería que se adelante la hora de él. O sea, si Jesús le decía a una persona, vos te vas al infierno porque sos un fariseo, hipócrita. Se iban a juntar entre todos y ¡pum!, le iban a agarrar golpes. Pero si él decía, bueno, resulta que había una persona que venía caminando, le salen unos ladrones y lo golpean.
Lo dejan ahí tirado. Y pasa un fariseo, lo mira y sigue de largo. Pasa un escriba, lo mira y lo sigue de largo. Pasa un samaritano, lo mira y lo ayuda. ¿Quién hizo bien? El samaritano, el tercero. Y los demás. Y Jesús la dejaba ahí. Entonces el fariseo que estaba escuchando la historia, Jesús en vez de decirle hipócrita, le contaba una historia. Y lo querían matar, pero él contó una historia. Contó un cuentito. Y simplemente estaba narrando la bondad de una persona que hizo algo bueno. Entonces Jesús utilizaba ese recurso. Y se daba tiempo, ¿no? Para que no lo crucifiquen ya. Para que lo crucifiquen cuando llegue su hora. Entonces es un recurso muy interesante. Ustedes lo pueden usar. Cualquiera puede usar un recurso si lo puede tomar, agarrar y enseñar. No, cualquiera puede agarrar un recurso y, por ejemplo, enseñar a los hijos. Por ejemplo, en una clase, un profesor, etc. Es un recurso buenísimo. Jesús lo usaba de manera espectacular. Ahora, en Mateo 13 tenemos 3 tipos de parábolas. Una es las parábolas que hablan sobre las dificultades de la vida. Una está en el versículo 24. La parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña. Y la otra está en el versículo 47, que es la parábola de la red. Esto habla sobre las dificultades y los obstáculos de la vida. Les hago una pregunta. ¿Quién tiene dificultades en la semana? ¿Quién tiene una dificultad? ¿Cuántos estudian? ¿Cuántos tienen dificultades en cuanto a los estudios? ¿O con compañeros o con los mismos estudios? ¿Cuántos tienen dificultades con el trabajo o situaciones? Bueno, les traigo una noticia. Estas parábolas dicen que tenemos dificultades y que no podés escapar de ellas. Estas 2 parábolas del capítulo 3 hablan de eso. Si ustedes viven, respiran, a ver los que respiran. Los que respiran alaben a Jehová. ¿Todos respiran? ¿Sí? Bien, cuando uno medio se desmaye, un doctor por ahí, todos respiramos. Bien, si respirás vas a tener una dificultad. Y la parábola de la cizaña y de la red hablan de eso. ¿Qué? El trigo, tan hermoso, tan lindo, se usa para hacer muchos de los alimentos que conocemos, para comer, para alimentarse el trigo. Ustedes son el trigo. Ahí como están. Son trigos. Por la delgadez de todos ustedes. Así. Todos flaquitos, como un trigo, crece. Hermoso. Es útil. Sirve. Hermoso. ¿Y qué crece al costado del trigo? La cizaña. ¿Qué es la cizaña? ¿Quién puede decir qué es la cizaña? ¿Qué es la cizaña? Una maleza. Bien, me gustó. Vamos a decir una maleza. Una maleza. Algo que crece y que no es trigo. Otra cosa. Crece el trigo y crece la maleza. Viene el operario, el que trabaja en el campo, y le dice al dueño: creció toda esta maleza. ¿Qué hacemos? ¿La cortamos a toda? No, porque si la cortamos, vamos a cortar también el trigo. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que crezcan la maleza y el trigo, todo junto. Cuando llegue el Señor venga en su venida, ¿qué va a hacer? Va a cortar y va a cosechar. Y cuando coseche, ahí va a separar el trigo de la cizaña. ¿Qué está diciendo? Que toda la vida, nosotros tan lindos como el trigo, estamos totalmente rodeados de maleza. De maleza que no sirve para nada. Y crece, y nos quiere ahogar, y convivimos, y es difícil.
pero cuando venga el Señor vamos a recibir la corona de victoria. Ahí, cuando venga el Señor, ya está, no va a haber más maleza. ¿Qué significa esta parábola? Que toda tu vida vas a vivir con dificultades. No te queda otra. Con dificultades. Pero la diferencia, que el trigo no es maleza. El trigo va a ser recogido y va a servir para lo que tiene que servir. Y va a ser una eternidad con el Señor. Y la maleza, ¿qué hacemos con la maleza? La juntamos, la llevamos al terreno de al lado, armamos fuego y tiramos todo. Con hojas, con porquería, quemamos todo. Eso le va a pasar a la maleza cuando venga el Señor. En la parábola de la red, que está en el otro versículo, 47 es lo mismo. El pescador va y levanta todos los pescados. Una red inmensa, tira y luego levanta los pescados y los peces. Por ahí hay un pescado, ¿por qué no? Agarran la red, con fuerza sacan. Bueno, ahora lo hacen todo más industrial. ¿Y qué hay en el medio? Hay peces, hay pescado, hay un muerto va a haber cangrejo, una lata de alguna gaseosa, hay porquería y peces. Entonces saca la red, ¿qué hace? El pescador separa los pescados por un lado, la porquería para el otro, lo lleva al campito de al lado, prende fuego y quema todo. Entonces, las dos significan lo mismo. Los pececitos hermosos de colores, como son ustedes, así tan lindos, pececitos. Dije pececitos, no pescado. Pececitos de colores conviven en el mar con un montón de cosas. La red está llena de porquería y llena de pececitos. Pero cuando venga el Señor y haga la cosecha, en su venida, va a separar. Y los pececitos de colores van a reinar hermosos en la pecera del Señor. Y lo demás, tirado. ¿Qué significa estas dos parábolas? Que la vida está llena de dificultades. Jesús habló en estas parábolas, por ejemplo, en estas dos, para hablar que la vida está llena de dificultades. Bien. ¿Me siguen? Recuerden esto porque estaría bueno que después, con tiempo, lean las parábolas y lean estas historias. Son historias muy sencillas, muy hermosas, que tienen una verdad espiritual. En otro grupo de parábolas en este capítulo, habla sobre la expansión del reino. Son todas del reino, Versículo 31, la parábola de la semilla de mostaza. Y versículo 33, la parábola de la levadura. Miren la de la levadura, 33, versículo 33. Un solo versículo. ¿Se los leo? El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Listo. El 31, la parábola de la semilla de mostaza, que habla sobre lo mismo, la expansión del reino, son 2 versículos. Ya que son cortitas, las leo. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Está hablando todo del reino de los cielos. ¿Qué significa? Que en esta tierra el reino de los cielos crece, se expande. Gracias a nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido elegidos, para expandir el reino de los cielos. Y se expande. Sencillamente eso, la expansión del reino de los cielos. ¿Creen en esto, que se expande? La ola expansiva los alcanzó a ustedes. A ustedes. ¿Quién nació en el Evangelio? ¿Quién nació como cristiano de los que están presentes acá? 1, 2, 3, 4. Bien.
Los demás son parte de la expansión del Evangelio. Llega, se expande. En un momento de la vida, ¡boom! Hace una onomatopeya, estoy buscando, hace ¡puf! En sus mentes, y ven la verdad del Evangelio. Se expande, esa es la realidad. El Evangelio se expande. Otro grupo de parábolas habla sobre el valor incalculable del reino de Dios. Está en el versículo 44 el tesoro escondido y en el versículo 45 la perla de gran precio. Estas parábolas también están muy buenas. El tesoro escondido. Voy a leer, 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Antiguamente no existían las cajas fuertes. Eso lo inventaron los políticos de Argentina en el siglo XXI. No, bueno. No existían las... todo lo que tiene que ver con cajas fuertes, cajas de seguridad. ¿Cómo? No había sistema de seguridad, no había agencias, compañías, ni nada que tenga que ver con seguridad, ¿no? Entonces, el dinero generalmente lo ocultaba, lo guardaba. De acuerdo a algún suceso que sucedían muchas cosas, la persona que tenía el dinero lo guardaba, cavaba un pozo. Y se podía encontrar dinero. Había gente que encontraba dinero en un campo. Son verdades que sucedían. Bueno, obviamente hoy no va a suceder esto. Creo, no por la duda. Cuando cavemos las zapatas del edificio acá, si encontramos algo, sería una bendición. Entonces, ¿qué pasa? Un hombre halla este tesoro y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué pasa? Esta persona va, cava en el campo y ¡tarán! Dinero escondido ahí a 1 metro de profundidad, no sé a qué profundidad, lo encuentra. Entonces, ¿qué hace esta persona? Lo guarda de nuevo, lo tapa, corta unos panes de pasto prolijamente y los pone ahí para que parezca que no pasó nada, lo pisa un poco, hace toda la movida. Entonces va a la inmobiliaria y averigua cuánto está ese campo, dónde está ese tesoro. Y dice, yo quiero comprar ese campo que está ahí. Quiero comprar ese campo. Bueno, el campo sale tanto dinero, ¿no? Es carísimo el campo, carísimo. Pero no es tan valioso como el valor incalculable que tiene lo que está enterrado. Entonces, como sabe el valor incalculable, ¿qué es lo que hace? Vende todo. Tiene que vender todo, se queda sin nada. Vende absolutamente todo. Su casa, su auto, todo. No le queda nada. Pero no es tan tonto, porque como sabe el valor incalculable que tiene, sabe que voy a comprar ese terreno, que es carísimo, no importa. Una vez que lo compra, va ahí, va a tener este valor incalculable de lo que está enterrado y lo que él sabe. Él sabe que ese es un tesoro incalculable. Entonces no le importa vender absolutamente todo. Miren el verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta también habla exactamente de lo mismo, ¿no? Que el reino de los cielos es tan, pero tan especial, tiene un precio tan, pero tan importante,
y tiene un valor tan incalculable que obviamente si ustedes encuentran ese tesoro, venderían todo para conseguirlo, ¿no? Igual que el mercader encuentra una perla en un lugar, no sé, va a San Telmo y entra a una casa de chuchería y ve una perla y dice, ¿cuánto está esta? Tanto. Y yo en la mente el precio, no, yo conozco de perlas, yo soy perlero, ¿cómo sería? Experto en perla. Yo sé que ese precio incalculable que vale la pena comprar esa perla por el valor que me dice el vendedor. El vendedor me dice que sale tanto. Es una fortuna, tengo que vender todo, pero yo sé el verdadero valor. El vendedor no lo sabe. Y yo lo acabo de encontrar acá en esta casa de antigüedades. Entonces, ¿qué hago? Vendo absolutamente todo para buscar la perla y se la compro. Porque conozco el valor incalculable que tiene. Este es el otro grupo de parábolas. Ahora, ¿saben lo que es una parábola ahora? Es una historia. Tan sencilla como las que leímos, pero que tiene un significado detrás impresionante, espiritual, y que el Señor hablaba para que los que escuchen sepan, entiendan, se les abra los ojos y puedan entender las riquezas del reino. 3 puntos que quiero que se acuerden. Uno, el reino de los cielos está acá. Vivimos en el reino de los cielos cuando tenemos a Dios con nosotros, en nuestras vidas. Ya somos tribu, pero vivimos en medio de la cizaña, con dificultades. Y nuestra vida, dentro de esas dificultades, viviendo el reino de los cielos, expande el Evangelio del Señor, que es el otro grupo. 2. La expansión del reino de los cielos en el otro grupo de parábolas. Nosotros expandimos el reino. Somos movilizados por Dios para llevar el Evangelio del Señor y ser responsables del reino para esta expansión. Y 3, el valor incalculable del reino. Como entendemos el valor incalculable de vivir la vida del reino en esta tierra, la vida que el Señor nos dio, las dificultades no nos mueven. Y todo lo que sea por conseguir la salvación, vamos a hacer todo lo posible, absolutamente todo lo posible, para llegar a obtener la salvación, aún a pesar de las dificultades, teniendo responsabilidades y dando a conocer la verdad de las riquezas del reino de los cielos. 3 puntos en estas parábolas del capítulo 13 de Mateo. Hay 30 parábolas en total en la Biblia. Solamente vamos a ver esta, pero quería que ustedes tengan un poco de entendimiento de lo que es esto de las parábolas que el Señor enseñó y que el Señor habló y era parte de su manera de enseñanza y de hablar sobre la verdad del Evangelio. ¿Les quedó claro lo que es una parábola? ¿Les quedó claro? ¿Sí? Bien. Pregunta. ¿Cuál de estas parábolas les gustó más? Vayan pensando. Comenté 6. ¿Cuál les gustó más o cuál le llamó más la atención? ¿Samuel? ¿La primera? ¿La de la levadura? ¿Sí? Bien. ¿Alguien más?
qué? La de la perla. La de la perla, la del mercader. La del mercader y de la perla. ¿Por qué? Porque en comparación con la anterior, con la del tesoro, las dos representan al reino, ¿no? Pero el tesoro escondido está oculto de la gente, nadie lo ve. Pero en la perla está a la vista de todos y nadie la valora. Espectacular, bien. Vamos, repito un poco a ver si es más o menos. ¿Te gustó más la de la perla que la del tesoro escondido? Porque la del tesoro escondido habla o muestra o nos da a entender que está escondida y nadie puede acceder, nadie puede verla o apreciarla, salvo la persona que la encontró. En cambio, la perla está a la vista de todos. Y aún a pesar de estar a la vista de todos, no todos aprecian el valor que tiene. ¿Es esto? Excelente. Bien. Sí. La semilla de mostaza. Esa no la... Sí, la leí, pero no nos detuvimos. ¿Por qué? Porque muestra algo muy pequeñito que crece de manera espontánea. Y el reino de Dios, para Dios, lo sencillo que hagamos en las manos de Dios así, que se expanda. Bien. Bien. El de la semilla. Y nos detenemos un poquito. La semilla de mostaza es dice la Biblia, en otro lado, que es una semilla muy pequeña. Justamente la compara con la fe en otro lugar. Es una semilla de las más pequeñas. Y es una de las semillas que crece de tal manera que se hace uno de los árboles más grandes. Entonces, la semilla de mostaza se hace un árbol. Y en este relato no solamente se hace una planta y termina siendo un árbol grande y frondoso que en las ramas los pájaros hacen sus nidos, o sea, da vida, crece y sigue dando vida y aún más vida todavía. Podemos verla desde ese lado y Paula dice justamente esto, de que algo tan pequeño puede llegar a ser algo tan grande en las manos de Dios, ¿no? Es algo chiquito, pero el que se encarga del crecimiento es Dios. Bien. Miren esto, el tema de analizar. Algo tan chiquito, el crecimiento se lo puede dar Dios. ¿Alguna vez se consideraron algo tan chiquito? ¿Se consideraron algo tan chiquito? No de estatura. No de estatura. ¿Alguna vez se consideraron yo tan chiquito, no valgo nada o soy el último? Bueno, buenas noticias. Eso tan chiquito que se consideraron ustedes es algo gigante en las manos del Señor, una herramienta. Los héroes impensados son los que menos probabilidades tienen ante los ojos de los demás de ser algo importante. Vamos de nuevo. Los héroes mayores, inesperados, los que hacen las cosas más importantes, son los que las personas menos creían que podían llegar a lograr o hacer algo. Solamente estoy sacando ideas espirituales y conclusiones de la verdad de Cristo a través de las parábolas tan sencillas. Una parábola, ¿por qué dije esto último de los héroes impensados? Porque hay una parábola que conté al principio, que escuchamos esta mañana, de una persona que ayuda a otra.
que era un samaritano. ¿Saben qué? Esa persona que ayudó era la que menos todo el mundo pensaba que podía hacer, lograr o ejercer algo tan importante como lo que hizo. Se transformó en el héroe personal de una persona que lo necesitaba, que era un samaritano. Y nadie se hubiera imaginado, era el último, el fondo, el que está en el fondo del tarro, en el fondo de los pensamientos, en el fondo del aula, el que nadie daba nada y que nadie quería. Esa persona hizo algo espectacular en la parábola del buen samaritano. Justamente yo esta mañana, cuando hablaba de ese tema, en ningún momento mencioné parábola, ni buen samaritano, ni nada. En ningún momento dije eso. ¿Por qué? Porque yo quería resaltar otra verdad. Si no, al resaltar algunas verdades que están en la Biblia, no podemos llegar a apreciar otras. Pero solamente con mencionar samaritano ya nos podemos enfocar en otras verdades que surgen de una historia. ¿Alguna otra historia que les haya gustado de las que leímos? Trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque el trigo no perdió su esencia. Nació trigo, vivió trigo y dio fruto como trigo. Y la cizaña no pudo influenciar para que sea cizaña. Cada uno se mantuvo en su estado original hasta el final y el destino que le tocaba a cada uno. Bien. Seguimos un poquito de que dice Mami. El Señor quería enseñarnos también que no vamos a tomar su lugar, no vamos a arrancar la cizaña que está en medio nuestro. No vamos a tomar el lugar del Señor. Él va a hacer este trabajo. Y también quiere aprendernos que nosotros necesitamos soportar la cizaña que está al lado nuestro. Soportar la cizaña que está al lado nuestro, que vive juntos con nosotros, necesitamos soportarla. Y también la cizaña no da frutos. Aparece el trigo, pero no da frutos. Si ve, podemos discernir, verlos en medio nuestro. La cizaña que no da frutos es la cizaña. Bien. ¿Escucharon todos? La primera es que el trigo es trigo, tiene una esencia, trigo. Nada lo va a cambiar y siempre fue y nadie lo cambió. No fue influenciado ni es influenciable. La cizaña estaba al lado, creció al lado y nunca influenció. La cizaña siempre es cizaña, pero enfocado de este lado, ¿no? No fue. Si ustedes son trigo, la cizaña no los puede influenciar. Pueden permanecer con la esencia del trigo, de ser quienes son, sin que nadie interfiera con su existencia, su esencia y su salvación. Es posible. La otra es que también está buena, desde este lado, yo no lo había visto, pero nosotros siendo trigo, me gustaría cortar la cizaña. Cortamos la cizaña. Ahí viene la cizaña. Vamos a la universidad y empezamos a cortar cizaña. Después la cizaña se nos viene encima. No. Ese es el trabajo de Dios. No podemos ocupar el trabajo de Dios. Dios va a cortar la cizaña a su debido tiempo. Ustedes tienen que permanecer firmes, ¿no? Y una cosa que mencionaste también, que a la pasada, es que la cizaña intenta imitar al trigo. Tiene una característica, hasta tiene algo parecido, pero nada que ver. Lo mirás y es yuyo, es porquería. Cuando te acercás es porquería, no sirve para nada. No sirve. Ya sacamos otra verdad. Bueno, lo que estamos haciendo es justamente llegando a la verdad de Jesucristo. Por eso Jesús hablaba en parábolas. Porque los que aman a Cristo y se acercan a Cristo van a empezar a contar todas las verdades de Cristo.
pero los que no aman a Cristo, los que venían a acusarlo, a atacarlo, nunca iban a llegar a la verdad, porque no tienen la capacidad de pensar y de avanzar para discernir las verdades del reino. Ese es uno de los propósitos de las parábolas. Miren qué interesante, solo lo que es una historia y una parábola, un cuentito de la vida real para transformar vidas. Excelente. ¿Algún otro se quedó con una? Creo que mencionamos igual casi todas. ¿Algo que quieran agregar? Sí. Yo por ahí el tesoro escondido y la perla de gran precio que mencionaba Sergio. Sí. Por ahí lo eterno, lo perdurable que es el reino de los cielos, con lo transitorio, lo poco que aporta que es nuestra vida acá en la tierra, ¿no? Siempre la transitoriedad del hombre, podríamos hacer un análisis de lo poco, de lo frágil que somos nosotros y lo grande, lo eterno que es el reino de los cielos, ¿no? Por eso nos conviene el trigo y seguir al Señor. Sí, sí. Sí, sí. Y al punto tal de que todo lo que tengamos vamos a venderlo, porque también es transitorio, ¿no? Podemos vender todo no importa. Vamos en busca de lo no transitorio, de lo eterno. Bien. El tesoro escondido también podemos entenderlo que el mundo intenta descubrir el tesoro, porque Jesús, la verdad. Bien. Ok. Estamos hablando todo porque ya lo voy a usar para el mensaje del próximo domingo. Yo tengo 4 mensajes armados. Gracias, hermanos. No, algo que me llamó la atención es que de las parábolas que Jesús la contaba, incluso ahora, leyéndola, el que no tiene al Señor la escucha y es un simple cuentito. Pero el que tiene la verdad del Señor, la revelación del Señor, la puede escuchar mil veces y siempre va a encontrar tesoros, aunque sea un solo versículo. Yo voy escuchando hace 30 años que conozco al Señor y le he leído un montón de veces, pero siempre podemos aprender algo nuevo en un solo versículo y ahondar de algo que por ahí el que lo escucha y no tiene la revelación del Señor es un simple cuentito que le puede sacar los tesoros que tiene para uno. Excelente. Claro, es así. Siempre, por más que conozcas y hayas leído la palabra muchas veces, siempre encontrás algo nuevo, que es la capacidad que tiene el que busca a Dios. Por eso las palabras tenían este significado o este propósito, que los demás no lo iban a entender. Y yo me imagino un fariseo, yo sé que me dijo algo malo, yo sé que me está bardeando, lo quiero matar a golpe, pero no sé cómo, pues no entendí lo que me dijo. Algo me dijo, nunca le pasó a usted, pues algo me quiso decir y no entiendo. Algo me dijo, pero no nada que hacer. Bueno, justamente eso, ¿no? De no llegar a la verdad, ¿no? Y Jesús utilizó esta técnica, que en el Antiguo Testamento está, no es el Nuevo Testamento, no es de Jesús, es un recurso y en el Antiguo Testamento está. Natán, un profeta de la Biblia, también cuenta de alguien que robó una oveja y eso es una parábola, ¿no? Solamente para mencionarla y está en el Antiguo Testamento y hay varias parábolas. Pero justamente es esto, amén. Amén, qué bendición. Amén. Sí. En esto de que son fáciles de entender, nos dan una imagen mental muy clara. Me pasa con los chicos y a mí también, ¿no? Que cuando contamos una parábola, está, no sé, el tesoro escondido y sí, mirá, se imaginan el cofre, las riquezas y las cosas y el hombre que cavó y es como muy, muy gráfico todo, aunque estemos leyendo palabras, nada más haya dibujitos. No sé, seguramente también tiene que ver esto de que tenemos el interés por la palabra, pero son sencillas de entender y a la vez uno las puede visualizar aunque solamente las escuche. Así es. Y eso es verdad. No sé, yo en ningún momento dice palo para acabar, pero para mí tiene pala.
Para mí tenía una pala o algo, digamos, uno se imagina todo, ¿no? Es así, ¿no? Y es un recurso muy interesante. Por eso, si ustedes quieren profundizar en las parábolas de Jesús, en las que él escribió, de hecho hay libros también que acerca sobre las parábolas, libros muy buenos, pueden hacerlo solamente yendo a la palabra o hacer este ejercicio de introducirnos en la palabra y empezar a analizar y leer y ver y dejar que el Señor expanda, ¿no?, el conocimiento a través de la lectura de la palabra. Y si bien yo preparé esto simplemente para poder trabajarlo, la segunda parte la dijeron todos ustedes. Enriquecimos todo esto, porque de eso se trata, ¿no? Que podamos llegar al conocimiento de Dios y juntos crecer, ¿no? La verdad yo me voy diciendo misión cumplida, porque mi misión no es enseñarte por el hecho mero de enseñar, sino de que ustedes estén capacitados para seguir profundizando en Dios, para seguir profundizando en su verdad. Así que hoy, si yo me voy a casa y no me ven más, me voy a predicar a Miami o algo así. Si no me ven más, yo estoy contento, estoy seguro que ustedes solos en la palabra pueden profundizar. No me necesitan a mí, gracias a Dios. Necesitan al Señor obrar en su vida con poder. Necesitan a Jesucristo reinando en sus vidas para llegar a la verdad. Una y otra vez enriqueciendo sus vidas, su salvación, su peregrinar santo por esta vida piadosa que el Señor nos demanda. No sin dificultades, no sin cizaña, no sin tierra. ¿Quién dijo lo de la tierra que estuvo bueno también? Lo de la tierra... lo de la tierra, que la tierra tapando el tesoro, que la tierra como el mundo, ¿no?, que tapa la verdad, que quiere tapar la cizaña, ¿no? Se pueden sacar muchas cosas, no sin esas dificultades, pero sí sabiendo que el Señor reina. Y si nosotros somos trigo, en Él vamos a hacer todo lo posible para llegar a este tesoro y no perderlo y dar todo por este tesoro. Amén. Amén. Vamos a... Sí. La ventaja nuestra como hijos del Señor es que podemos discernirlo espiritualmente, porque una persona, como dice Pablo, una mente carnal, no lo puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente, pero lo espiritual todo lo entiende, no porque sea un superhombre espiritual, sino porque al tener a Cristo en su vida, tiene la visión más amplia y puede ver con claridad y entender, podemos entender la palabra. Porque con esta mente carnal, esto es simplemente un libro escrito que no tiene sentido, pero al tener a Cristo en nuestras vidas, la escritura se abre y por eso cada día con Cristo más dulce que el anterior, como dice un coro, porque cada día descubrimos cosas nuevas, como decía Paula, tantos años leyendo la Escritura, pero es tan rica, es tan vasta, es un diamante que tiene múltiples caras, ¿no? Así que la ventaja es esa, tener a Cristo en nuestras vidas para poder discernir. Y lo que antes no entendía, ahora lo entiendo. No porque sea sabio e inteligente, sino porque tengo la luz que es Jesús. Él dijo, yo soy la luz. Entonces, tengo a Jesús y lo que antes era oscuro este texto, las parábolas, ahora las veo tan bien y con tanta claridad. Amén. Y sencillamente hicimos una mirada por arriba de 6 parábolas que mencionamos. Hicimos una mirada porque la idea de hoy era justamente seguir hablando del ministerio de Cristo en la tierra, cuando él estuvo, seguir hablando sobre el ministerio de él, y uno de los recursos que utilizó, que fue las parábolas,
y verlo a través del capítulo 13 de Mateo, sabiendo que Mateo, Marcos, Lucas, menos Juan, tienen parábolas. Y con esto es una especie de pequeño inquietud. Esta reunión, este encuentro es una pequeña inquietud para que ustedes se lleven a sus casas ahora muchas herramientas para profundizar muchas cosas que hoy no profundizamos, sino simplemente abrimos el abanico para hablar sobre las parábolas. Y es tan lindo, por eso me gustó a mí enfocarlo empezando así, sobre estas historias comunes, y no decir parábolas y hacer quizá una enseñanza, podemos decir, teológica, por así decirlo, ¿no? O cerrada. Pero con esto ya tienen un abanico para ir a sus casas y decir, voy a leer parábolas, hoy leo parábolas, esta semana voy a leer parábolas y voy a empezar a ver las verdades y voy a meterme, voy a ver cómo el Señor me va a hablar. Y el Señor te habla un versículo cortito, como el que leí de la parábola de la levadura, es muy cortita, pero en un versículo uno puede sacar tantas cosas, así que los animo, ¿no? De que esta pequeña inquietud que les dejo sea el Señor trabajando en la semana. Sí, no, por eso el Señor, cuando explicaba el propósito de las parábolas, en Mateo 13, 12, dijo que el propósito es que a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Otra versión dice, aún lo que piensa tener le será quitado. Amén. Para eso dijo el Señor que son todos. Amén. Amén. Una bendición. Se les va a agregar más. O se les va a quitar, no se va más. Amén. Una bendición. ¿Oramos?